Estaba arrodillada en el piso de cerámica fría del baño de servicio, con las manos apretadas contra la boca tratando de ahogar el sollozo que subía desde algún lugar profundo de mi pecho. El agua goteaba en el lavabo oxidado, un zumbido constante que me recordaba que estaba sola, siempre sola, incluso con este peso creciendo dentro de mí. 7 meses. 7 meses y todavía no sabía cómo iba a salir de esto. Mis rodillas dolían contra los azulejos helados, pero el dolor físico era nada comparado con el terror que me carcomía cada noche. Trabajaba en esa mansión desde hacía un año, sirviendo copas de cristal a hombres que olían a pólvora y poder, limpiando sangre de alfombras persas sin hacer preguntas, sobreviviendo en un mundo donde las camareras como yo éramos invisibles hasta que dejábamos de serlo. Y ahora esto. Este secreto que me hinchaba el vientre me robaba el sueño. Todavía no sabía que todo estaba a punto de cambiar en los próximos 30 segundos. Entonces lo sentí. Un perfume. Discreto, caro, imposible de confundir. Jazmín mezclado con algo más oscuro, bergamota tal vez, flotando entre el olor a desinfectante barato del baño. Levanté la cabeza despacio, con el corazón golpeándome las costillas. No había escuchado la puerta abrirse. No había escuchado pasos. Pero ella estaba ahí, reflejada en el espejo manchado sobre el lavabo, una silueta inmóvil con un vestido color marfil que parecía absorber toda la luz de la bombilla parpadeante. La madre del jefe. La mujer más intocable de ese mundo de sangre y silencio. Me quedé paralizada, tratando de secarme las lágrimas con el dorso de la mano, sintiendo que mi garganta se cerraba. Ella no debería estar en este baño. Ella no debería saber que yo existía. Dio un paso. Suave. Calculado. Sus tacones apenas rozaron el suelo. Se agachó a mi lado con una elegancia que convertía a ese baño miserable en un salón privado, y acercó su rostro al mío. Su piel olía a crema francesa y secretos bien guardados. Sus ojos, grises como el acero pulido, me atravesaron sin prisa. Y entonces susurró, tan bajo que tuve que contener la respiración para escucharla. Imagina que llevas el bebé de mi hijo. El mundo se detuvo. Mi columna se congeló. Sentí que cada molécula de aire en mis pulmones se solidificaba. Esa frase no era un consuelo. Era una llave. O una trampa. Y lo peor era que había algo en su voz. Algo que me decía que ella sabía. Sabía algo que yo todavía no entendía. Me quedé mirándola, incapaz de hablar, sintiendo como el bebé se movía dentro de mí como si también hubiera escuchado esas palabras. Ella sonrió apenas, una curva tan sutil que cualquiera la habría perdido, y se puso de pie. Sécate la cara. Y ven conmigo. Ahora. No era una invitación. Era una orden que sonaba a salvación o a condena. Todavía no sabía cuál. Me levanté con dificultad, sintiendo el peso del bebé tirando de mi espalda, y la seguí por el pasillo de servicio. Mis piernas temblaban. Afuera, en el salón principal, escuchaba el murmullo de voces masculinas, risas bajas, el tintineo de copas y el eco lejano de una radio de seguridad. La mansión era enorme, pero en ese momento se sentía como una jaula con paredes que se acercaban. Ella caminaba delante de mí sin mirar atrás, como si supiera que yo la seguiría, porque en ese mundo no seguir a alguien como ella era firmar tu sentencia de muerte. Cruzamos una puerta lateral que daba a un jardín interior, un espacio oculto con una fuente de piedra y enredaderas que trepaban por columnas antiguas. El aire olía a tierra húmeda y gardenias. Ella se detuvo junto a la fuente y finalmente me miró de frente. ¿Cuánto tiempo crees que puedes esconderlo?, preguntó con una calma que me erizó la piel. No respondí. No podía. Mi garganta estaba cerrada. Ella inclinó la cabeza, estudiándome como si fuera un problema que necesitaba resolver. 7 meses. Pronto será evidente para todos. Y cuando eso pase, habrá preguntas. Preguntas peligrosas. Su mano se movió hacia su bolsillo y sacó un pañuelo de seda blanca. Me lo ofreció. Tardé en tomarlo porque no entendía por qué la mujer más poderosa de esa casa me estaba ofreciendo un pañuelo como si fuéramos amigas. Limpia tu cara, dijo. No puedes volver ahí adentro con los ojos hinchados. Llamarás la atención. Obedecí. Sequé las lágrimas que todavía resbalaban por mis mejillas, tratando de respirar con normalidad. Ella esperó en silencio, observándome con esa mirada que no perdía nada. Ahora dime, continuó después de un momento. ¿Quién sabe? Mi voz salió quebrada, apenas un hilo. Nadie. Ella arqueó una ceja. ¿Nadie? Ni siquiera el padre. Negué con la cabeza, sintiendo que el mundo giraba un poco. Él no sabe. Nadie sabe. Yo no planeaba quedarme tanto tiempo. Iba a irme antes de que se notara, pero... Me detuve. No podía decirle que no tenía dinero,
que no tenía documentos, que estaba atrapada en esa mansión porque escapar significaba morir en la calle o peor. Ella terminó la frase por mí. Pero te diste cuenta de que irte era imposible. Y quedarte también. Asentí, sintiendo como las lágrimas amenazaban con volver. Ella dio un paso más cerca. Su perfume me envolvió. Escúchame bien, dijo, y su voz bajó hasta convertirse en un susurro afilado. Mi hijo es un monstruo. Lo sé mejor que nadie. Pero es mi sangre. Y si ese bebé lleva su sangre también, entonces es mi problema. Y yo protejo lo que es mío. Se me cortó la respiración. No entiendo, murmuré. Ella sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todavía no. Pero lo harás. Ahora responde con honestidad, porque no tengo tiempo para mentiras. ¿Ese bebé es de mi hijo? La pregunta cayó como una piedra en agua quieta. Mi mente se aceleró. ¿Cómo podía saber? ¿Alguien me había visto? ¿Alguien había hablado? Pensé en aquella noche, hacía 8 meses, cuando la había entrado a la cocina después de una reunión que terminó mal. Yo estaba limpiando vasos rotos, y él olía a whisky y violencia contenida. Me había mirado de una forma que me heló la sangre, pero también me hizo sentir algo que no debería haber sentido. No hubo dulzura. No hubo promesas. Solo una noche que me dejó marcada en formas que todavía no entendía completamente. Y después, nada. Él ni siquiera me volvió a mirar. Como si nunca hubiera pasado. Como si yo fuera un fantasma. No lo sé, dije finalmente, y era verdad. Porque antes de esa noche había estado con alguien más. Un guardia joven que me sonreía cuando pasaba, que me había dado esperanza de que podía haber algo bueno en ese lugar. Pero él había desaparecido 2 semanas después de aquella noche en la cocina. Nunca supe por qué. Nunca me atreví a preguntar. Ella entrecerró los ojos. No sabes. ¿O no quieres saber? Se dio la vuelta, caminando lentamente alrededor de la fuente. El agua caía en hilos plateados, un sonido hipnótico que llenaba el silencio. Déjame decirte algo que tal vez no has considerado, continuó sin mirarme. En este mundo, la verdad no importa tanto como la narrativa. Si yo digo que ese bebé es de mi hijo, entonces lo es. Si yo digo que tú eres importante, entonces lo eres. ¿Entiendes el poder de eso? No entendía nada. Mi cabeza daba vueltas. ¿Por qué haría eso? Pregunté, y mi voz sonó demasiado alta en ese jardín silencioso. Ella se detuvo y me miró por encima del hombro. Porque mi hijo necesita un heredero. Y su prometida no puede dárselo. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. La prometida. Valentina. Una mujer hermosa y cruel que usaba vestidos de diseñador y ordenaba ejecuciones con la misma facilidad con que pedía café. Todos sabían que ella y el jefe se casarían pronto, uniendo 2 imperios criminales. Todos sabían que ella era intocable. Y ahora esta mujer me estaba diciendo que yo podía ser una amenaza para ella. O peor, una herramienta. No puedes saber esto, dije, sintiendo pánico real trepando por mi garganta. Si ella se entera, me matará. Usted sabe que lo hará. La madre se acercó de nuevo, y esta vez puso su mano en mi hombro. Sus dedos eran fríos y firmes. Valentina es un problema que yo manejaré. Pero necesito saber que puedo confiar en ti. Necesito saber que cuando llegue el momento, dirás lo que yo te diga que digas. Me quedé mirándola, tratando de procesar lo que estaba pasando. Esto era una alianza. O una sentencia. Tal vez ambas. ¿Y si no lo hago? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Ella no respondió con palabras. Solo me miró, y en esa mirada vi todo lo que necesitaba saber. En ese mundo, decir que no a alguien como ella era lo mismo que cavar tu propia tumba. Está bien, susurré. Haré lo que me diga. Ella asintió, satisfecha, y retiró su mano. Bien. Ahora vuelve a trabajar. Y actúa normal. Esta conversación nunca pasó. Se dio la vuelta para irse, pero entonces se detuvo. Ah, y una cosa más. Esa pulsera que llevas. ¿De dónde la sacaste? Mi mano voló instintivamente a mi muñeca, donde llevaba una pulsera delgada de plata con un dije en forma de luna. La había encontrado en la cocina después de aquella noche. Pensé que alguien la había perdido, pero algo en mí no pudo dejarla ir. La encontré, dije. Ella sonrió, y esta vez la sonrisa llegó a sus ojos. Interesante. Porque esa pulsera perteneció a mi hijo cuando era niño. Yo se la di. Mi corazón dejó de latir. ¿Qué? La perdió hace años. Nunca supe dónde. Se acercó y tomó mi mano, examinando la pulsera con cuidado. Y ahora aparece en tu muñeca. ¿No te parece curioso? El aire se volvió espeso. No podía respirar.
No podía pensar. Ella soltó mi mano y me miró con algo que podría haber sido compasión, pero que también se sentía como cálculo puro. El destino trabaja de formas extrañas, dijo suavemente. O tal vez no es destino en absoluto. Tal vez es solo que algunas cosas están escritas antes de que nos demos cuenta. Se fue entonces, deslizándose entre las sombras del jardín como un fantasma elegante, dejándome sola con el sonido del agua y el peso aplastante de lo que acababa de pasar. Miré la pulsera en mi muñeca, sintiendo que algo fundamental había cambiado. Si lo que ella decía era verdad, si esta pulsera realmente le pertenecía, entonces aquella noche en la cocina no había sido coincidencia. Él me había marcado sin saberlo. O tal vez sí lo sabía. Volví al salón con las piernas temblorosas, tratando de parecer invisible de nuevo. Los hombres seguían bebiendo, riendo, negociando vidas como si fueran fichas de póker. Serví copas con manos que ya no temblaban porque había aprendido hace mucho a esconder el miedo. Pero sentía ojos sobre mí. Miré hacia arriba y ahí estaba ella. Valentina. Sentada en un sofá de terciopelo rojo, con un vestido negro que se pegaba a su cuerpo como una segunda piel. Nos mirábamos a través del humo de cigarros y el brillo de candelabros de cristal. Ella no sonreía. Solo me miraba con esa intensidad que usaba antes de destruir a alguien. Y supe, en ese instante, que ella sabía algo. Tal vez no todo, pero suficiente para estar alerta. Esa noche, cuando todos se fueron, la mansión quedó en silencio. Subí a mi cuarto del tercer piso, una habitación pequeña con una cama estrecha y una ventana que daba al jardín trasero. Me senté en el borde de la cama, sosteniendo mi vientre con ambas manos, sintiendo las patadas suaves del bebé. ¿Qué he hecho?, susurré en la oscuridad. Pero no había respuesta. Solo el zumbido distante de las cámaras de seguridad y el murmullo de guardias cambiando turnos. Cerré los ojos, tratando de encontrar algo parecido a la paz, pero lo único que veía era el rostro de la madre. Esa sonrisa calculada, esa frase que me seguía persiguiendo. Imagina que llevas el bebé de mi hijo. Ya no tenía que imaginarlo. Estaba empezando a creerlo. Los días siguientes fueron un infierno de normalidad forzada. Servía, limpiaba, evitaba miradas, y cada noche la madre me buscaba en lugares diferentes. A veces en el jardín, a veces en una sala de estar abandonada en el segundo piso, una vez incluso en la capilla privada que nadie usaba. Siempre con preguntas. Preguntas sobre fechas, sobre la noche en la cocina, sobre el guardia que había desaparecido. Preguntas que sonaban casuales pero que diseccionaban mi vida con precisión quirúrgica. Y yo respondía, porque no tenía opción. Porque ella tenía razón. En ese mundo, la narrativa importaba más que la verdad. Fue en una de esas reuniones nocturnas cuando me contó la verdad sobre Valentina. Estábamos en la biblioteca, rodeadas de libros antiguos que nadie leía, con el olor a cuero y papel viejo llenando el aire. Ella no puede tener hijos, dijo la madre sin preámbulo, hojeando un libro que no estaba leyendo realmente. Una enfermedad cuando era joven. Quedó estéril. Mi hijo no lo sabe. Ella se lo ha ocultado porque sabe que en nuestro mundo, una mujer que no puede dar herederos no tiene valor. Levanté la mirada, sorprendida. ¿Y usted cómo lo sabe? Ella cerró el libro con un golpe seco. Porque yo pago a sus médicos. Siempre he sabido. Me quedé en silencio, procesando. Entonces, ¿todo esto es porque usted necesita un heredero para su hijo? Y yo soy la solución conveniente. Su risa fue baja, casi melancólica. Tú eres más que conveniente, niña. Eres una necesidad. Mi hijo está construyendo un imperio, pero sin heredero, ese imperio morirá con él. O peor, caerá en manos de Valentina y su familia, y eso no puedo permitirlo. Se acercó a mí, sus ojos grises brillando con algo parecido a la desesperación controlada. Necesito que ese bebé sea de él. Necesito que tú lo afirmes cuando llegue el momento. Y necesito que sobrevivas el tiempo suficiente para dar a luz. Mi sangre celo. ¿Sobrevivir? Alguien quiere matarme. Ella no respondió directamente. Solo dijo, Valentina no es el único peligro. Hay rivales esperando cualquier señal de debilidad. Un heredero inesperado sería perfecto para ellos. Una forma de chantajear, de atacar, de destruir todo lo que hemos construido. Esa noche no dormí. Me quedé mirando el techo, escuchando cada sonido, cada crujido de madera, cada paso lejano. Y entonces, cerca de las 3 de la mañana, escuché algo diferente. Un susurro. Voces bajas en el pasillo fuera de mi puerta. Me levanté despacio, acercándome a la puerta sin hacer ruido. Puse el oído contra la madera fría y escuché fragmentos de conversación. Embarazada. El jefe no sabe. Eliminarla antes de que.
Mi corazón galopó. Reconocí una de las voces. Era Marco, el jefe de seguridad, un hombre que siempre me había mirado con desprecio apenas disimulado. Y la otra voz era femenina, suave, educada. Valentina. No podemos arriesgarnos, decía a ella. Si hay aunque sea una posibilidad de que ese bastardo sea de él, tenemos que actuar ahora. Marco murmuró algo que no pude escuchar. Luego Valentina otra vez, hazlo parecer un accidente. Una caída por las escaleras. Un problema con el embarazo. No me importa cómo, solo resuélvelo. Sentí que mis piernas cedían. Me alejé de la puerta, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma o como escape. Pero no había nada. Solo una ventana que daba a un tercer piso y una puerta que pronto se abriría para dejarme muerta. Entonces recordé las palabras de la madre. Cuando estés en peligro, rompe esto. Me había dado una pequeña ampolla de vidrio con líquido rojo dentro. Es una alarma silenciosa. Yo sabré. La saqué de debajo del colchón donde la había escondido y la rompí contra el suelo. El líquido se esparció, brillando tenuemente en la oscuridad. No pasó nada. Segundos que se sentían como horas. Y entonces escuché pasos corriendo. Muchos pasos. La puerta de mi habitación se abrió de golpe, y ahí estaba ella, la madre, vestida con una bata de seda y seguida por dos guardias que yo nunca había visto antes. ¿Guardias leales a ella? No a Marco. Ven conmigo, ordenó. Ahora. No hice preguntas. Corrí detrás de ella, sintiendo el peso del bebé haciéndome más lenta, mientras bajábamos por una escalera trasera que yo no sabía que existía. Nos llevó a un sótano que olía a tierra y antigüedad. Había cajas apiladas, muebles cubiertos con sábanas, y en el fondo, una puerta de metal. Ella la abrió con una llave que llevaba colgada al cuello y me hizo entrar. Era una habitación pequeña pero equipada. Había una cama, una lámpara, agua embotellada, comida enlatada. Te quedarás aquí hasta que esto se calme, dijo. Nadie sabe de este lugar excepto yo. Me senté en la cama, temblando. Valentina quiere matarme, dije, y mi voz sonó rota. Ella asintió. Lo sé. Escuché la conversación. Marco es un problema que resolveré mañana. Por ahora, estás a salvo. Se arrodilló frente a mí, tomando mis manos entre las suyas. Pero necesito que entiendas algo. Esto solo va a empeorar. Y cuando llegue el momento, cuando tenga que presentarte a mi hijo y decirle la verdad, necesito que estés lista. ¿Lista para qué? Pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. Para ser madre de su heredero. Para entrar a un mundo donde cada día es una guerra. Para dejar de ser la camarera invisible y convertirte en alguien que importa. Y eso significa dejar ir el miedo. Me miró a los ojos, y vi algo en ella que no había visto antes. Vulnerabilidad. Miedo. Mi hijo se ha convertido en algo que yo no reconozco. Pero si tiene un hijo, tal vez haya esperanza de que recuerde quién era antes de que el poder lo corrompiera. Lágrimas rodaron por mis mejillas. ¿Y si el bebé no es de él? ¿Y si usted está apostando todo a una mentira? Ella sonrió tristemente. Entonces improvisaremos. Pero algo me dice que no estoy equivocada. Esa pulsera. La forma en que él te miró esa noche, aunque tú no lo sabías. La forma en que evitó la cocina durante semanas después. Él sabe. En algún lugar profundo, él sabe. Pasé 3 días en ese sótano. 3 días comiendo de latas, durmiendo en ráfagas cortas, sintiendo al bebé moverse cada vez con más fuerza. La madre venía 2 veces al día con actualizaciones. Marco había sido transferido a otra ciudad. 2 de sus guardias habían desaparecido. Valentina estaba furiosa pero no podía actuar abiertamente sin evidencia. ¿Y el jefe? El jefe había empezado a hacer preguntas. ¿Dónde está la camarera nueva? Había preguntado aparentemente de la nada durante una cena. La madre le había dicho que me había enviado a hacer un encargo fuera de la ciudad. Él no había insistido, pero había algo en su tono que la había puesto alerta. En la noche del tercer día, ella bajó con ropa nueva. Un vestido simple pero elegante, color azul oscuro, con zapatos cómodos y un abrigo. Es hora, dijo. ¿Hora de qué? De que conozcas a mi hijo. De verdad. Mi estómago se retorció. No estoy lista. Nadie está listo nunca. Pero no tenemos más tiempo. Valentina está moviendo piezas. Hay rumores de un ataque de afuera. Y esta noche, mi hijo está solo en su estudio. ¿Es ahora o nunca? Me ayudó a vestirme, peinó mi cabello, me puso un toque de maquillaje para ocultar la palidez y las ojeras. Cuando terminó, me miró en el pequeño espejo de mano que había traído. Eres más fuerte de lo que crees, dijo.
Recuerda eso cuando estés ahí arriba. Subimos juntas por las escaleras secretas, atravesamos pasillos silenciosos iluminados solo por luz de luna que entraba por ventanas altas. La mansión dormía. O fingía dormir. Llegamos a una puerta de roble macizo con grabados de animales mitológicos. Ella tocó 2 veces, una pausa, luego 3 veces. Un código. La voz desde adentro fue grave, cansada. Adelante. Ella abrió la puerta y me empujó suavemente hacia adelante. Entra. Yo estaré cerca. Y entonces la puerta se cerró detrás de mí y estuve sola con él. El estudio era grande, con paredes forradas de madera oscura, estantes llenos de libros que probablemente nunca leía, y un escritorio enorme detrás del cual él estaba sentado. Tenía un vaso de whisky en la mano y papeles esparcidos frente a él. Levantó la mirada cuando entré, y sus ojos, del mismo color gris acero que los de su madre, me atravesaron. Durante un momento no dijo nada. Solo me miró. Recorrió mi rostro, bajó a mi vientre abultado bajo el vestido, volvió a subir. Tú, dijo finalmente, y había algo en su voz que no pude identificar. ¿Sorpresa? ¿Reconocimiento? ¿Enojo? Yo, respondí, porque no sabía qué más decir. Se puso de pie. Era alto, más de lo que recordaba, con hombros anchos bajo una camisa blanca arremangada. Cicatrices en los antebrazos. Manos que habían matado pero que esa noche, hacía 8 meses, me habían tocado con algo parecido a la necesidad. Caminó alrededor del escritorio y se acercó, deteniéndose a 1 metro de distancia. ¿Cuánto? Preguntó. ¿Cuánto qué? ¿Cuánto tiempo? Tragué saliva. 7 meses. Hizo cálculos mentales. Vi el momento exacto en que llegó a la conclusión. Su mandíbula se tensó. La cocina. No era una pregunta. Sí. Silencio. Un silencio tan pesado que sentí que me aplastaría. Luego, inesperadamente, se rió. Una risa corta, sin humor. Mi madre. Debí saberlo. Ella siempre encuentra la manera. Dio otro paso más cerca. Ahora podía oler su colonia, mezclada con whisky y algo más oscuro. ¿Ella te envió? Sí. ¿Y qué te dijo que dijeras? Dudé. La madre no me había dado un guión exacto. Solo me había dicho que fuera honesta. O lo más honesta que pudiera permitirme. Me dijo que te dijera la verdad. Que estoy embarazada. Que podría ser tuyo. Y que tu madre cree que es tuyo. Él arqueó una ceja. ¿Podría ser? Implica que hay otros candidatos. Sentí calor subir a mis mejillas. Había alguien más. Antes. Pero él. ¿El guardia? El que desapareció. Mi corazón se detuvo. ¿Cómo sabes? Su sonrisa fue fría. Porque yo lo hice desaparecer. El mundo se inclinó. ¿Qué? Se acercó aún más, ahora lo suficientemente cerca para tocarme si quisiera. Lo vi mirarte. Lo vi tocarte. Y no me gustó. Así que lo eliminé. Su voz era casual, como si estuviera hablando del clima. ¿Por qué? Susurré, horrorizada. Porque incluso entonces, antes de esa noche en la cocina, algo en mí sabía que eras diferente. Y lo que es mío no lo comparto. Me alejé, tropezando un poco. Él me sujetó del brazo, firme pero no doloroso. Cuidado, no querrás caerte en tu estado. Me soltó y volvió a su escritorio, tomando el vaso de whisky y bebiéndolo de un trago. Entonces, mi madre cree que este bebé es mío. ¿Y tú, qué crees? No lo sé, admití. Las fechas coinciden para ambos. Pero él ya no está para confirmarlo. ¿Y tú eres? Un monstruo. Completó la frase. Sí, lo soy. Mi madre tiene razón en eso. Pero incluso los monstruos tienen linaje. Se sirvió otro whisky, sus movimientos lentos y deliberados. Aquí está el problema. Valentina, mi prometida. Ella no puede saber de esto. Todavía no. Hay un acuerdo entre familias, alianzas que dependen de esa boda. Si ella descubre que hay un posible heredero antes de que yo pueda manejar la situación, te matará. Y yo no podré detenerla sin iniciar una guerra. Tu madre dijo que me protegerías, dije, tratando de sonar más valiente de lo que me sentía. Él me miró con algo parecido a la diversión. Mi madre dice muchas cosas. Pero en esto, tiene razón. Si ese bebé es mío, entonces eres valiosa. Y lo que es valioso debe ser protegido. Se acercó de nuevo, esta vez extendiendo la mano hacia mi vientre. Dudó, esperando permiso. Asentí, sin palabras. Su mano grande y cálida se posó sobre mi vestido, justo donde el bebé estaba. Y como si respondiera a su toque, el bebé pateó. Fuerte. Sus ojos se abrieron un poco, sorpresa genuina cruzando su rostro.
Es fuerte, murmuró. Como su padre, respondí sin pensar. Una sonrisa, pequeña pero real, tocó sus labios. O como su madre. Ese momento de ternura duró segundos antes de que la puerta se abriera de golpe. Valentina entró como una tormenta, con su vestido rojo y ojos llenos de furia contenida. Así que aquí estás, dijo, mirándome como si fuera basura. La camarera perdida. Y embarazada, veo. Qué conveniente. El jefe se puso entre nosotras, su cuerpo convirtiéndose en un escudo. Valentina, esto no es tu asunto. Ella rió, un sonido agudo y peligroso. ¿No es mi asunto? ¿Cuando mi prometido está aquí con una puta preñada? Oh, amor, todo lo que haces es mi asunto. Dio un paso adelante, tratando de verme alrededor de él. Dime, ¿de cuántos hombres has estado embarazada? ¿Cuántos idiotas has engañado con esta historia? Suficiente, dijo él, y su voz bajó a un tono mortal. Sal de aquí. Ahora. No hasta que ella salga primero. Permanentemente. Valentina sacó algo de su bolso. Una pistola pequeña, cromada, elegante. La apuntó directamente a mí. El jefe no se movió. Si disparas, tendrás que dispararme a mí primero. ¿Estás protegiéndola? Preguntó Valentina, incrédula. ¿A ella? Estoy protegiendo lo que podría ser mío. Silencio. Un silencio donde el mundo contenía la respiración. Y entonces otra voz. La madre, entrando desde una puerta lateral que yo no había visto. Baja el arma, Valentina. Esto no terminará como crees. Valentina giró, manteniendo el arma levantada pero ahora dividiendo su atención. Usted. Por supuesto. Esto tiene sus huellas por todas partes. La madre avanzó con esa calma imperturbable. Baja el arma y hablemos como gente civilizada. O no bajes el arma y descubre qué pasa cuando amenazas a la futura madre del heredero de esta familia bajo mi techo. No hay heredero, escupió Valentina. Solo una mentira conveniente. ¿Quieres apostar tu futuro a eso? Preguntó la madre. Porque yo tengo una propuesta. Hagamos una prueba. Cuando nazca el bebé, confirmamos paternidad. Si es de mi hijo, tú te vas. Si no lo es, ella se va. Y todos firmamos esto en sangre. Valentina dudó. El arma temblaba en su mano. Finalmente, la bajó. Está bien. Pero hasta entonces, esta perra no pone un pie fuera de donde yo pueda verla. La madre asintió. Aceptable. Se quedará en el ala este, bajo vigilancia. Por su seguridad y la tuya. Valentina me lanzó una última mirada de odio puro y salió, azotando la puerta. El jefe se giró hacia su madre. ¿Qué acabas de hacer? Compré tiempo, respondió ella. Y puse todas las cartas sobre la mesa. Ahora todos saben que está en juego. Él negó con la cabeza. Esto va a explotar. Ya explotó, dijo ella. Ahora solo estamos manejando los escombros. Me llevaron al ala este esa misma noche. Era una suite lujosa, nada que ver con mi cuartito del tercer piso. Pero las ventanas tenían barrotes discretos y había guardias afuera. Una jaula dorada. Pasaron semanas. Semanas de esperar, de sentir al bebé crecer, de ver a la madre visitarme cada día con actualizaciones. Valentina estaba movilizando a su familia. Había rumores de que querían romper el compromiso. El jefe estaba negociando, tratando de mantener la paz mientras preparaba contingencias. Y yo estaba en el centro de todo, una pieza de ajedrez que de repente valía más que su vida anterior completa. Una noche, cerca del 8º mes, empezó. Dolores. Fuertes. Demasiado pronto. Llamé a los guardias, que llamaron a la madre, que llamó a un médico privado. Me examinó con manos profesionales y rostro preocupado. Contracciones prematuras. Necesita reposo absoluto. Si no se calman, tendremos que adelantar el parto. El miedo me consumió. Es demasiado pronto. La madre tomó mi mano. El bebé es fuerte. Recuerda lo que dije. Tú eres fuerte. Los dolores continuaron por horas. Y entonces, en medio de la noche, cuando el dolor era insoportable, la madre se inclinó y susurró algo que cambió todo. Hay algo que no te he dicho. Sobre esa noche en la cocina. Me aferré a su mano. ¿Qué? Yo la organicé. No podía procesar sus palabras a través del dolor. ¿Qué significa eso? Significa que sabía que mi hijo estaría ahí. Sabía que tú estarías ahí. Necesitaba que algo pasara, algo que Valentina no pudiera controlar. Necesitaba un heredero que no viniera de ella. La traición me golpeó más fuerte que cualquier contracción. Me usaste. Te di una oportunidad, corrigió. Una vida mejor que limpiar pisos. Una forma de ser importante. Sí, te usé. Pero también te salvé.
Quise odiarla. Quise gritarle. Pero otra contracción me cortó la respiración. El médico volvió a examinarme. El bebé está en posición. Tenemos que hacerlo ahora. El parto fue brutal. Horas de dolor que borraban todo pensamiento. La madre se quedó conmigo, sosteniendo mi mano, susurrando palabras que no recuerdo. Y cuando finalmente escuché el llanto, un llanto fuerte y furioso, lloré también. Es un niño, dijo el médico, poniéndolo en mis brazos. Pequeño pero perfecto, con ojos que apenas se abrían y manos que se aferraban a mi dedo. La madre se inclinó para verlo, y vi lágrimas en sus ojos por primera vez. Se parece a mi hijo. Cuando era bebé. ¿Estás segura? Completamente. La puerta se abrió. El jefe entró, aún con ropa de calle, como si hubiera corrido hasta aquí. Se acercó a la cama, mirando al bebé con una expresión que nunca había visto en él. Asombro. Miedo. Amor. Es mío. No era una pregunta. Sí, dije, y en ese momento, lo creí con cada fibra de mi ser. Extendió los brazos y, después de un momento de duda, le entregué al bebé. Lo sostuvo con una torpeza que habría sido cómica en otras circunstancias. Hola, susurró. Y el bebé, como si lo reconociera, dejó de llorar. La madre se puso de pie. Ahora viene la parte difícil. Valentina querrá la prueba. El jefe asintió. Ya pedí el kit. Lo haremos mañana. ¿Y si no coincide? Pregunté, porque el miedo no me dejaba. Él me miró, y en sus ojos vi determinación. Entonces mintieron los laboratorios. Porque este es mi hijo. Lo sé. Era la narrativa de nuevo. El poder de decidir que era verdad. Y en ese mundo, su palabra era ley. La prueba se hizo al día siguiente. Valentina insistió en estar presente, observando cada paso con ojos de halcón. Tomaron muestra del bebé, del jefe, y esperamos. 3 días interminables. 3 días donde Valentina me visitó una vez, solo para susurrar, si ese bebé es de él, igual te mataré. Solo esperaré al momento adecuado. Y yo le creí. Los resultados llegaron sellados. El jefe los abrió en su estudio, con Valentina, su madre, y yo presentes. Leyó en silencio. Su rostro no reveló nada. Luego miró a Valentina. Es mío. 99.9%. Valentina palideció. No, no puede ser. Es, dijo la madre con satisfacción apenas contenida. Y eso significa que los términos de nuestro acuerdo están claros. Tú te vas. Mi familia no lo aceptará, dijo Valentina, pero su voz había perdido fuerza. Tu familia no tiene opción, respondió el jefe. El heredero está aquí. El compromiso se terminó. Tienes 24 horas para salir de mi territorio. Valentina me miró con odio puro. Disfrútalo mientras puedas. Porque esto no termina aquí. Salió azotando la puerta. La madre suspiró. Tenías razón. Esto va a explotar. Que explote, dijo el jefe. Tengo lo que necesitaba. Me miró. Y tú también. Una vida nueva. Protección. Todo lo que mi hijo necesite. ¿Y yo? Pregunté. ¿Qué soy yo en todo esto? Se acercó, poniendo una mano en mi mejilla. Eres la madre de mi heredero. Y eso te hace más poderosa de lo que jamás imaginaste. Pasaron meses. Valentina intentó atacar 2 veces. Ambas veces fracasó. Su familia eventualmente se retiró, debilitada por luchas internas. El jefe consolidó poder. Y yo aprendí a navegar este mundo. La madre me enseñó. Me enseñó a hablar, a vestir, a moverme en círculos donde una palabra equivocada podía matarte. Me enseñó a ser más que una camarera. Me enseñó a sobrevivir. Una noche, casi un año después de aquella conversación en el baño de servicio, estaba en el balcón de mi nueva habitación, sosteniendo a mi hijo dormido, cuando la madre se acercó. ¿Alguna vez te arrepentiste? Preguntó. Pensé en todo. El miedo, el dolor, la manipulación. Pero también en este pequeño ser en mis brazos. En la vida que tenía ahora. No lo sé, dije honestamente. Ella sonrió. Esa es la respuesta más honesta que podrías dar. Se quedó un momento en silencio, luego añadió. Por cierto, ¿recuerdas la pulsera? La toqué en mi muñeca. Nunca me la había quitado. ¿Qué pasa con ella? Nunca fue de mi hijo cuando era niño. La compré hace un año específicamente para ti. La dejé en la cocina esa noche. Me quedé mirándola, congelada. ¿Por qué? Para que cuando llegara a este momento, supieras que nada fue coincidencia. Todo fue diseñado. Y aún así, aquí estamos. Y funcionó. Se fue, dejándome con esa revelación. Miré la pulsera, luego a mi hijo,
luego a la ciudad iluminada abajo. La madre tenía razón. Nada había sido coincidencia. Pero en algún lugar entre la manipulación y la supervivencia, había encontrado algo real. Un hijo, un propósito, y tal vez, eventualmente, paz. El jefe apareció detrás de mí, rodeándome con sus brazos. ¿En qué piensas? En cómo llegamos aquí. Mi madre es aterradora cuando quiere algo. Sí, pero también nos dio esto. Señalé a nuestro hijo. Él besó mi cabeza. Tienes razón. Y por eso, le debo todo. Nos quedamos así, una familia improbable construida sobre mentiras y verdades entrelazadas, mirando hacia el futuro incierto pero juntos. Y en algún lugar del fondo de la mansión, la madre sonreía, sabiendo que había ganado la partida más importante de todas. No con violencia, con narrativa, con verdad convertida en lo que necesitaba ser. Porque en ese mundo, ella había aprendido hace mucho que el poder real no venía de las armas. Venía de saber exactamente qué susurrar, a quién y en el momento preciso. Como aquella noche en el baño, cuando vio a una camarera llorando y decidió convertirla en la salvación de su familia. Con una sola frase que cambió todo. Imagina que llevas el bebé de mi hijo. Pero la paz era una ilusión en un mundo construido sobre sangre. Lo supe la mañana que encontré la fotografía deslizada bajo mi puerta. Era vieja, descolorida, mostraba a una mujer joven con un bebé en brazos. La mujer tenía mis mismos ojos. El bebé tenía una marca de nacimiento en el cuello, exactamente donde mi hijo la tenía. Al reverso, una sola línea escrita con tinta desvanecida, segunda generación. Mismo patrón, misma trampa. Mis manos temblaron sosteniendo esa imagen. Corrí al cuarto de mi hijo, necesitaba verlo, tocarlo, confirmar que estaba bien. Estaba dormido en su cuna, custodiado por dos guardias que nunca se movían. Respiré, tratando de calmar el pánico que trepaba por mi garganta. Pero la fotografía quemaba en mi bolsillo como evidencia de algo que todavía no comprendía. Esperé hasta la noche, cuando el jefe estaba en una reunión que duraría horas, y fui a buscar a la madre. La encontré en su habitación privada, leyendo con lentes que nunca usaba en público. Necesito que me digas la verdad, dije sin preámbulos, cerrando la puerta detrás de mí. Ella levantó la mirada, serena. ¿Sobre qué? Saqué la fotografía y la puse sobre su libro. Vi el momento exacto en que la reconoció. Un parpadeo. Nada más. Pero fue suficiente. ¿Quién es esta mujer?, exigí. Ella quitó sus lentes lentamente, doblándolos con cuidado. Tu madre. El mundo se detuvo otra vez. Mi madre murió cuando yo tenía 3 años. Tu madre murió cuando tenías 3 años, confirmó ella. Pero antes de morir, trabajó en esta misma mansión. Para mi esposo. Y quedó embarazada. No podía respirar. ¿Estás diciendo que mi hijo tiene tu misma sangre? Que ustedes son medios hermanos. Que todo esto fue planeado hace más de 20 años. Se puso de pie, caminando hacia la ventana. Tu madre era hermosa. Mi esposo era un hombre débil que no podía mantener sus manos quietas. Cuando ella quedó embarazada, él quiso eliminarla. Yo la salvé. Le di dinero, documentos, la envié lejos. Pero ella murió de todas formas. Enfermedad. Y tú terminaste en el sistema, olvidada. ¿Sabías dónde estaba?, pregunté, sintiendo náuseas. Siempre. Te seguí. Te observé crecer. Esperé el momento correcto. Y cuando mi hijo necesitó un heredero que Valentina no pudiera darle, te traje aquí. La habitación giraba. Entonces mi hijo es producto de incesto. Técnicamente. Pero nadie lo sabe excepto yo. Y ahora tú. Su voz era práctica, sin remordimiento. Y eso no te importa. Me importa la supervivencia de esta familia. Me importa que mi nieto tenga sangre pura de ambos lados. Me importa que el imperio continúe. Se giró para mirarme. Tu horror es comprensible. Pero también es ingenuo. En nuestro mundo, la sangre es poder. Y tu hijo tiene la sangre más pura posible. Retrocedí hacia la puerta, sintiendo bilis en mi garganta. Estás enferma. Estoy siendo práctica. Y tú harás lo mismo si quieres que tu hijo viva. Eso me detuvo. ¿Qué significa eso? Significa que alguien más sabe. Alguien te envió esa fotografía. Y esa persona quiere usar esta información como arma. Miró la imagen otra vez. Esto es copia de un original que yo guardé. Lo que significa que alguien entró a mi caja fuerte privada. Alguien cercano. ¿Quién? Eso es lo que vamos a descubrir. Antes de que destruyan todo. Pasé esa noche sin dormir, sosteniendo a mi hijo,
mirando su rostro perfecto y preguntándome qué clase de mundo le había dado. Un mundo donde su abuela había orquestado su concepción a través de generaciones. Donde su existencia misma era un secreto peligroso. Donde el amor entre sus padres era algo retorcido, manchado por verdades que nunca debieron existir. Quise correr, tomar a mi bebé y desaparecer. Pero los guardias en mi puerta me recordaban que esa fantasía era imposible. Estaba atrapada tan seguramente como lo había estado ese primer día, llorando en el baño de servicio. La mañana siguiente, la madre convocó una reunión. El jefe, yo y ella. En su estudio privado, con las puertas cerradas y dispositivos que bloqueaban cualquier escucha. Tenemos un traidor, anunció sin preámbulo. Puso la fotografía sobre la mesa. El jefe la miró, confundido. ¿Qué es esto? Tu historia, dijo su madre. Y la de ella. Y la razón por la que alguien quiere destruirnos. Pasó la siguiente hora, explicándolo todo. Vi cómo el rostro del jefe cambiaba de confusión e incredulidad a horror. Cuando ella terminó, él se había puesto pálido. Somos hermanos. Medios hermanos, corrigió ella. No cambia lo que es. Nos miramos, él y yo, y vi mi propio horror reflejado en sus ojos. ¿Por qué? Dijo finalmente, mirando a su madre. ¿Por qué harías esto? Por supervivencia. Por poder. Por asegurarme de que cuando yo muera, esta familia siga siendo fuerte. Se acercó a él, poniendo una mano en su hombro. Lo hice por ti. Porque Valentina te habría debilitado. Porque necesitabas un heredero que no estuviera contaminado por lealtades divididas. Está contaminado por incesto, escupió él, apartándose. Está bendecido con sangre concentrada, replicó ella. Los faraones lo hacían. Las realezas europeas. No es ideal, pero tampoco es el fin del mundo. Es el fin de mi mundo, dije, mi voz saliendo más fuerte de lo que esperaba. Porque si esto sale, no solo nos destruye a nosotros. Destruye a mi hijo. Lo convierte en un monstruo a los ojos de todos. La madre asintió. Exactamente porque debemos encontrar quien filtró esto y eliminarlo. Permanentemente. O podríamos irnos, sugerí, desesperada. Los tres. Empezar en otro lugar. El jefe me miró como si hubiera dicho algo absurdo. No hay otro lugar. Este imperio es todo lo que conozco. Y no lo abandonaré por nadie. Ni siquiera por tu hijo. Especialmente no por mi hijo. Porque si huyo ahora, él heredará nada excepto vergüenza y debilidad. La discusión continuó por horas. Finalmente, llegamos a un acuerdo temporal. Encontraríamos al traidor. Contendríamos la información. Y después veríamos. Pero sabía que no había después. Solo había sobrevivir un día más en un juego que nunca terminaría. Los siguientes días fueron una investigación silenciosa. La madre interrogó a su personal. El jefe revisó registros de seguridad. Yo observaba, sosteniendo a mi hijo, sintiendo que cada persona que pasaba podía ser la que quería destruirnos. Entonces apareció la segunda fotografía, esta vez clavada en la puerta de la habitación de mi hijo. Mostraba a la madre, más joven, sosteniendo a un bebé. Y escrito en rojo, ella mató a la primera. Te matará a ti también cuando ya no seas útil. Arranqué la foto de la puerta antes de que los guardias la vieran y corrí a confrontar a la madre. La encontré en el jardín donde habíamos hablado esa primera noche. Hace tanto tiempo que parecía otra vida. Mataste a mi madre, dije, tirando la fotografía a sus pies. Ella la recogió, examinándola con calma. No, eso es mentira. Tu madre murió de neumonía en un hospital público. Tengo certificados de defunción. Pero querías matarla. Admítelo. Silencio. Luego, finalmente, consideré la posibilidad. Habría sido más limpio. Pero era joven entonces, y todavía tenía algo parecido a la conciencia. Así que la dejé ir. No te creo. No tienes que creerme. Pero piensa, si hubiera querido matarla, ¿por qué esperarte a ti? ¿Por qué seguir tu vida durante 20 años? Habría sido más fácil empezar de nuevo. Tenía un punto horrible. Entonces, ¿quién está haciendo esto? Alguien que conoce nuestra historia completa. Alguien que estuvo aquí hace 20 años. Sus ojos se entrecerraron. Alguien como mi esposo. Pero está muerto. Eso es lo que todos creen. Mi sangre se heló. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que tal vez falsifiqué su muerte hace 10 años porque se había vuelto un problema. Y tal vez ahora regresó. Esa noche, el pasado explotó en el presente. Un hombre entró a la mansión. Viejo, encorvado, pero con ojos que reconocí de fotografías antiguas. El padre del jefe.
El hombre que había embarazado a mi madre. El hombre que supuestamente estaba muerto. Traía consigo un maletín lleno de documentos. Evidencia de todo. Registros médicos, fotos, cartas. Suficiente para destruirnos 10 veces. Se sentó en el salón principal como si nunca se hubiera ido, exigiendo ver a su hijo. El jefe bajó las escaleras, y el shock en su rostro fue total. Padre. Hijo. Se miraron a través del espacio, años de odio y abandono cargando el aire. Vine a reclamar lo que es mío, dijo el viejo. Esta familia. Este imperio. Y mi nieto. Estás muerto, respondió el jefe. Tu madre me quiso muerto. Diferencia importante. Miró hacia donde yo estaba parada en las escaleras. Ah, la hija de Clara. Creciste hermosa, como tu madre. Y cumpliste el plan de mi esposa perfectamente. No hay plan, interrumpió la madre, entrando desde otra puerta. Solo hay mi voluntad. Y tú no tienes lugar aquí. Tengo todo el lugar, replicó él. Porque tengo evidencia que enviaré a cada familia rival si no obtengo lo que quiero. Evidencia de incesto. De manipulación. De todo. ¿Qué quieres? Preguntó el jefe, su voz mortal. Mitad del imperio. Custodia parcial de mi nieto. Y que tu madre sea exiliada. La madre rió, un sonido sin humor. Antes muerta. Eso se puede arreglar, dijo él, sacando una pistola del maletín. Todo pasó muy rápido. Guardias moviéndose. El jefe gritando. Yo corriendo escaleras arriba hacia mi hijo. Un disparo. Silencio. Cuando me atreví a mirar, el viejo estaba en el suelo. La madre sostenía la pistola. Problema resuelto, dijo calmadamente. Llamen a la limpieza. Pero el problema no estaba resuelto. Porque el viejo había enviado copias de todo a un abogado con instrucciones de publicarlas, si algo le pasaba. 3 días después, empezaron los chantajes. Familias rivales llamando. Aliados cuestionando. El imperio temblando. El jefe trabajaba día y noche conteniendo el daño. La madre negociaba, amenazaba, compraba silencio. Y yo estaba en medio, sosteniendo a un bebé que era el centro de todo. Hasta que tomé una decisión. Una noche, mientras todos dormían, empaqué una bolsa pequeña. Tomé a mi hijo. Y caminé hacia la salida. Los guardias me detuvieron. No puedes salir. Mira, dije con calma. O me dejan ir, o grito todo lo que sé desde las ventanas. Incesto. Manipulación. Todo. Dudaron. Suficiente para que la madre apareciera. Déjala ir, dijo. Los guardias parecían confundidos. Señora. Dije que la dejen ir. Me miró. No llegarás lejos. Pero tienes derecho a intentarlo. ¿Por qué? Pregunté, desconfiada. ¿Por qué he estado donde estás? Atrapada en un mundo que no elegiste. Y aunque construí todo esto, parte de mí entiende querer escapar. Se acercó, besando la frente de mi hijo. Cuídalo. Es lo único bueno que salió de todo este desastre. Se fue. Y yo también. Caminé por esas puertas sintiendo que dejaba atrás más que una mansión. Dejaba una vida, una identidad, un futuro planeado. Tomé un autobús. Luego otro. Viajé hasta que el dinero que había ahorrado en secreto se acabó. Terminé en un pueblo pequeño donde nadie conocía mi cara ni mi nombre. Meses pasaron. Trabajé limpiando casas otra vez. Crié a mi hijo en un cuarto alquilado. Y cada noche esperaba que vinieran por mí. Pero nunca vinieron. Hasta que un día, apareció un sobre mi puerta. Adentro, un cheque con más ceros de los que había visto en mi vida. Y una nota, para mi nieto. No contactes. No vuelvas. Pero tampoco te preocupes por dinero. La sangre protege la sangre, incluso a distancia. No había firma. No la necesitaba. Durante semanas debatí si cobrar el cheque. Era dinero manchado con todo lo que había escapado. Pero miraba a mi hijo, pensaba en darle una vida mejor. Y finalmente cedí. Lo cobré. Compré una casa pequeña. Inscribí a mi hijo en buenas escuelas. Construí algo parecido a la normalidad. Años pasaron. Mi hijo creció sin saber nada de su verdadero origen. Le dije que su padre había muerto, que éramos solo nosotros dos. Y durante esos años, viví mirando sobre mi hombro, esperando que el pasado me alcanzara. Pero la única conexión era ese cheque mensual que aparecía sin falta. Entonces, en el 7º cumpleaños de mi hijo, llegó otra carta. Está muerto. Cáncer. Rápido. No sufrió mucho. El imperio está en caos. Valentina regresó. Hay guerra. Pero tu hijo está protegido. Siempre lo estará. No por mí. Por el dinero en cuentas que nadie puede tocar. Vive bien. Olvida.
Atentamente, la abuela que nunca conocerá. Lloré esa noche. No por el jefe. Nuestra conexión había sido retorcida desde el inicio. Lloré por la complejidad de todo. Por la madre manipuladora que también me había salvado. Por la vida que podría haber tenido y la que elegí en su lugar. Por todas las verdades que mi hijo nunca sabría. A la mañana siguiente, quemé la carta. Quemé todas las fotografías que había conservado. Dejé ir el pasado lo mejor que pude. Y me enfoqué en el presente. En mi hijo riendo, jugando, siendo simplemente un niño. Sin peso de imperios ni secretos de sangre. Solo un niño. Pero una parte de mí sabía que nunca estaría completamente libre. Porque aquel susurro en el baño de servicio había cambiado todo irrevocablemente. Imagina que llevas el bebé de mi hijo. No había tenido que imaginarlo. Lo había vivido. Había sobrevivido. Y aunque había escapado del mundo físico de esa mansión, las sombras de esa noche me seguirían siempre. En los ojos de mi hijo que reflejaban los de su padre. En la forma en que a veces movía sus manos, recordándome a la madre calculadora. En los cheques que seguían llegando, recordatorios mensuales de que nunca estaría verdaderamente sola o verdaderamente libre. Y en noches silenciosas, cuando mi hijo dormía y yo miraba la oscuridad, me preguntaba si había tomado la decisión correcta. Si debí quedarme y pelear. Si debí exponer todo y destruir el imperio. O si escapar, sobrevivir, proteger a mi hijo de esa verdad era la única opción real que tuve. No había respuesta. Solo había la vida que estaba viviendo ahora. Una vida construida sobre secretos que guardaba como tesoros envenenados. Una vida donde cada día era una lección de olvidar o recordar. Y elegía ambas. Olvidaba suficiente para funcionar. Recordaba suficiente para nunca bajar la guardia. Porque había aprendido algo fundamental en esa mansión. El pasado nunca muere realmente. Solo espera, paciente, en las sombras, listo para susurrar de nuevo cuando menos lo esperas. Pasaron 10 años más. Mi hijo creció fuerte, inteligente, con una sonrisa que iluminaba habitaciones y una mirada que a veces se volvía demasiado calculadora para su edad. Lo inscribí en universidad con el dinero que seguía llegando religiosamente cada mes. Nunca pregunté de dónde venía ahora que la madre había muerto. Supuse que había dejado todo arreglado, fideicomisos automatizados, capas de abogados entre nosotros y la verdad. Y yo construí mi propia vida también. Abrí una pequeña cafetería en el pueblo. Hice amigos que no sabían nada de mi pasado. Tuve algunas citas que nunca llegaron a nada serio porque siempre había una pared que no podía derribar. El secreto me acompañaba como una sombra silenciosa. Entonces llegó el día que cambió todo otra vez. Mi hijo tenía 17 años, a punto de graduarse. Llegó a casa con una expresión que nunca había visto, una mezcla de confusión y determinación que me heló la sangre. Necesitamos hablar, dijo, y su voz sonaba demasiado adulta. Me senté en el sofá, preparándome. Él puso un sobre grueso en la mesa de centro. Llegó esto hoy. A mi nombre. A la universidad. Lo reconocí inmediatamente. El papel caro. El sello discreto. El mismo tipo de sobre que había recibido años atrás. No lo abras, dije, sintiendo pánico trepar por mi garganta. Ya lo hice. Mi mundo se derrumbó. Adentro hay documentos. Registros de nacimiento. Pruebas de ADN. Fotografías. Su voz era controlada, demasiado controlada. Y una carta. De alguien llamado Valentina. Cerré los ojos. Por supuesto. Valentina. La mujer que había jurado destruirnos. Que había esperado todos estos años. ¿Qué dice la carta? Pregunté, aunque ya sabía que sería veneno. Dice que mi padre era un jefe criminal. Que tú eras su hermana. Que yo soy producto de incesto. Que hay dinero esperándome si vuelvo y reclamo mi herencia. Abrió otro sobre, este lleno de fotografías. La mansión. El jefe. La madre. Y yo, embarazada, parada junto a ellos. Dice que tengo derecho a un imperio. Me puse de pie, caminando hacia la ventana, tratando de encontrar palabras. Todo es verdad, dije finalmente. Excepto una cosa. Yo no sabía que éramos hermanos cuando pasó. Ninguno de los dos lo sabía. Fue manipulación. De principio a fin. Me giré para mirarlo. Y ese imperio que Valentina menciona está construido sobre sangre y miseria. No es herencia. Es maldición. Él me miraba con ojos que ahora reconocía completamente. Los ojos del jefe. Fríos. Calculadores. Pero es mío por derecho de sangre. No, dije firmemente. Tu derecho es tener una vida normal. Educación. Futuro. Libertad. Todo lo por lo que escapé.
¿Escapaste o huiste? Preguntó, y había algo afilado en su tono. ¿Cuál es la diferencia? Una es elección. La otra es cobardía. Me acerqué, tomando sus manos. Escúchame. Ese mundo te consumirá. Te convertirá en algo que no reconocerás. Lo vi pasar con tu padre, con tu abuela, con todos. Tal vez yo sea más fuerte. O tal vez seas exactamente igual. Y eso me aterroriza. Se soltó de mi agarre. Voy a ir. A ver qué es. A conocer mi historia. No puedo detenerte, admití, sintiendo lágrimas arder. Pero si vas, vas sabiendo que podrías no volver. Ese mundo nos suelta fácilmente. Preparó una maleta esa noche. A la mañana siguiente, lo llevé a la estación de autobuses. Nos abrazamos en silencio. Te amo, le dije. Siempre. Sin importar qué elijas. Lo sé, respondió. Por eso necesito hacer esto. Entender de dónde vengo antes de decidir quién soy. Lo vi partir, mi corazón rompiéndose con cada metro que el autobús avanzaba. Y entonces esperé. Días se convirtieron en semanas. Recibí un mensaje. Llegué bien. Esto es complicado. Nada más. Luego silencio. Un mes después, apareció Valentina. Entró a mi cafetería como si fuera dueña del lugar, todavía hermosa a pesar de los años, con ese aire de peligro apenas contenido. Se sentó en una mesa del rincón y pidió café. Cuando se lo llevé, sonrió. Sigue siendo la camarera después de todo. Me senté frente a ella sin permiso. ¿Qué quieres? Quería que supieras que tu hijo es impresionante. Inteligente. Carismático. Despiadado cuando necesitas serlo. Sus ojos brillaron. Está tomando el imperio como si hubiera nacido para ello. Nació para ser libre, dije. Naciste para ser ingenua, replicó. Él es su padre. Con educación pero sin los escrúpulos que lo habrían detenido. Es perfecto. ¿Por qué hiciste esto? Pregunté. ¿Por qué ahora, después de todos estos años? Porque el imperio que el jefe construyó colapsó sin él. Las familias se lo repartieron. Se volvió débil. Pero un heredero legítimo, con sangre pura y cerebro moderno, podía recuperarlo todo. Se inclinó hacia adelante. Yo no puedo tener hijos. Pero puedo controlar a uno. Formarlo. Y tu hijo necesitaba saber la verdad para elegir su destino. Lo manipulaste. Como la madre me manipuló a mí. Exacto. Es tradición familiar. Su sonrisa era cruel. Pero a diferencia de ti, él abrazó su destino. En 3 semanas ha recuperado 2 territorios. En un mes, toda la operación estará unificada bajo su mando. Y yo estaré a su lado, como consejera. Sentí náuseas. Es un niño. Es un hombre. Y es brillante. Se puso de pie, dejando dinero en la mesa. Puedes venir a verlo si quieres. O puedes quedarte aquí, en tu vida falsa, fingiendo que el pasado no existe. Ambas sabemos qué elegirás. Se fue, dejándome destrozada. Tenía razón. Yo no podía volver. No después de haber escapado. Pero tampoco podía abandonar a mi hijo completamente. Esa noche, hice algo que nunca había hecho. Contraté a un investigador privado. Quiero saber todo sobre este hombre, dije, dándole el nombre de mi hijo. Pero sin que él sepa que estoy preguntando. Los reportes llegaban semanalmente. Y con cada uno, veía a mi hijo transformarse en alguien que no reconocía. Negociaciones brutales. Alianzas estratégicas. Eliminación de rivales. Estaba reconstruyendo el imperio con eficiencia aterradora. Y según el investigador, la gente lo seguía. No por miedo como habían seguido a su padre. Por lealtad. Porque combinaba la fuerza del jefe con algo nuevo. Visión. Modernización. Sabía usar tecnología, finanzas legítimas para lavar las ilegítimas, redes internacionales. Era el jefe para una nueva era. Y yo lo había perdido. 6 meses después de su partida, recibí una invitación. Papel grueso, caligrafía elegante. Coronación del nuevo líder. Tu presencia es requerida. No era petición. Era orden. Sabía que si no iba, vendría por mí. Y parte de mí necesitaba verlo una última vez. Necesitaba mirar a los ojos al hombre en que se había convertido mi niño. Viajé en silencio, cada kilómetro un paso hacia el pasado que había jurado olvidar. La mansión había cambiado. Renovada. Moderna pero manteniendo esa esencia de poder antiguo. Guardias en cada esquina, pero con trajes caros en lugar de ropa táctica obvia. Sutileza. Evolución. Me recibió Valentina, triunfante. Sabía que vendrías. ¿Dónde está? Esperándote. Arriba.
En el mismo estudio donde su padre lo concibió, irónicamente. Subí las escaleras, mis piernas pesadas. Toqué la puerta. Adelante. Su voz había cambiado. Más grave. Más segura. Entré y ahí estaba, detrás del mismo escritorio masivo, con traje oscuro perfectamente cortado. Se puso de pie cuando me vio. Mamá. Hijo. Nos miramos a través del espacio. Años de amor. Meses de silencio. Una vida de secretos entre nosotros. No esperaba que vinieras, dijo finalmente. No podía no venir. Me acerqué despacio. Necesitaba ver que te habías convertido en lo que estaba destinado a ser. Rodeó el escritorio. Pasé mi vida sintiéndome diferente, fuera de lugar. Y ahora entiendo por qué. Porque no pertenecía a ese pueblo pequeño. Pertenecía aquí. Este lugar te destruirá, dije, repitiendo las palabras que había dicho antes. O me hará más fuerte. Tomó mi mano. Sé que no apruebas. Sé que querías algo diferente para mí. Pero necesito que entiendas. Por primera vez en mi vida, tengo sentido. Propósito. Poder. Poder que viene con precio, respondí. Todo tiene precio. Tú pagaste el tuyo huyendo. Yo pagaré el mío quedándome. Se acercó más. Pero quiero que seas parte de esto. No tienes que involucrarte en el negocio. Solo, no me abandones completamente. Lágrimas rodaron por mis mejillas. Ya te perdí. No del todo. Todavía soy tu hijo. Solo que ahora también soy otras cosas. La ceremonia fue esa noche. Cientos de personas. Familias criminales de todo el continente. Todos mirando a mi hijo declararse el nuevo líder. Lo vi tomar juramentos de lealtad. Lo vi negociar con hombres 3 veces su edad que lo respetaban o le temían o ambas. Lo vi convertirse exactamente en lo que su abuela había planeado desde antes de que naciera. Cuando terminó, se acercó con Valentina a su lado. Hay algo más que necesitas saber, dijo. Valentina sonrió, esa sonrisa de serpiente. Estamos comprometidos. El mundo se inclinó. ¿Qué? Ella ha sido mentora, guía, y ahora será mi esposa. Une las viejas familias con las nuevas. Es estratégico. Tiene 40 años más que tú, dije, horrorizada. 40 años de experiencia que necesito, corrigió. Es temporal. Cuando ya no sirva, se irá. Como todos eventualmente. La miró con afecto calculado. Pero por ahora, es perfecta. Valentina me miró directamente. Y pensar que todo comenzó contigo llorando en un baño. Ahora tu hijo está aquí. Mi venganza completa no fue destruirlos. Fue convertir a tu hijo en el líder que el jefe nunca pudo ser. Usando tu sangre, tu sacrificio, tu escape inútil. Entendí entonces. Todo había sido su juego largo. Dejarme ir. Esperar. Revelar la verdad en el momento exacto. Convertir a mi hijo en su arma final contra el legado del jefe y su madre. Y había funcionado perfectamente. Eres un monstruo, le dije. Soy una sobreviviente, respondió. Como tú. Solo que yo gané. Mi hijo me acompañó a la puerta cuando decidí irme esa misma noche. No voy a pedirte que te quedes, dijo. Porque sé que no puedes. Pero tampoco voy a pedirte que olvides. Porque sé que no lo harás. No, admití. Nunca olvidaré al niño que fuiste. Ese niño sigue aquí. Solo que ahora usa traje y toma decisiones difíciles. Me besó la frente. Te amo. Siempre. Pero este es mi camino. Lo sé, susurré. Y eso me rompe el corazón. Los corazones rotos sanan. No del todo. Nunca del todo. Volví a mi pueblo. A mi cafetería. A mi vida pequeña. Pero ya no era lo mismo. Los cheques seguían llegando, ahora firmados por mi hijo. Cantidades obscenas. Como si pudiera comprar mi silencio o mi aceptación. Nunca los cobré. Los guardé en un cajón. Evidencia de una conexión que no podía cortar pero tampoco podía abrazar. Años pasaron otra vez. Mi hijo se convirtió en leyenda en ese mundo. El líder más joven. El más despiadado. El más brillante. Leí sobre él en periódicos, siempre en los márgenes, nunca directamente nombrado. Operaciones desmanteladas. Imperios consolidados. Rivales eliminados. Y sabía que era él. Recibí una llamada en mi cumpleaños número 50. Su voz, más madura ahora. Hola, mamá. Hola. Solo quería que supieras que estoy bien. Que pienso en ti. Yo también pienso en ti. Todos los días. Sé que no apruebas mi vida. No, pero eres mi hijo. Y eso nunca cambiará. Valentina murió el año pasado. Cáncer. Rápido. Lo siento. No lo sientas. Fue su tiempo.
Pero antes de morir, me dijo algo. Que mi verdadero poder no viene de la sangre o el imperio. Viene de haber conocido ambos mundos. El tuyo y este. Que eso me hace único. Silencio. Luego, tenía razón. ¿Vas a casarte algún día? Pregunté. ¿Tener hijos? Tal vez. Pero no como lo hicieron mi padre y tú. Haré las cosas diferentes. Todos decimos eso. Y algunos lo logramos. Espero que sí. Espero que rompas el ciclo. Esa es la meta. Pausó. Te amo, mamá. Gracias por darme vida. Por tratar de darme algo mejor. Incluso si no funcionó como planeaste. Te amo también. Siempre. Lo sé. Por eso sigo enviando el dinero. No para comprarte. Solo para que sepas que todavía me importas. Colgamos. Y lloré. Lágrimas de pérdida pero también de aceptación. Ahora tengo 62 años. Mi hijo tiene 34. Gobierna un imperio que se ha vuelto casi legítimo, capas de negocios legales ocultando lo que aún permanece en sombras. Se casó hace 2 años. Con alguien de su edad, de afuera de ese mundo. Tienen una hija. Me envió una foto. Una niña hermosa de ojos grises. Mi nieta, a quien nunca conoceré. Y está bien, porque algunas historias no tienen finales felices. Solo tienen finales. Y este es el mío. Vivo tranquila en mi pueblo. La cafetería prospera. Tengo amigos. Tengo paz. Y por las noches, cuando cierro y me siento con té, miro la pulsera que todavía uso. La pulsera que empezó todo. La pulsera que la madre plantó hace tantos años. Y pienso en aquella frase que cambió mi vida. Imagina que llevas el bebé de mi hijo. No tuve que imaginar. Lo viví. Sobreviví. Escapé. Y perdí. Pero también gané algo. Entendimiento. De que somos productos de nuestras circunstancias pero también de nuestras elecciones. Que el destino puede empujarnos pero no puede forzarnos a quedarnos. Que el amor a un hijo puede coexistir con la incapacidad de aceptar sus decisiones. Y entendí, finalmente, lo que la madre sabía todo el tiempo. Que en ese mundo no hay ganadores. Solo sobrevivientes. Y que sobrevivir, a veces, significa dejar ir lo que más amas para salvarte a ti misma. Ella sobrevivió manipulando. Valentina sobrevivió vengándose. Mi hijo sobrevive gobernando. Y yo sobreviví escapando. Cada uno pagó su precio. Cada uno lleva sus cicatrices. Y así es como termina esta historia. No con redención ni justicia. Solo con comprensión. De que algunas noches en baños de servicio cambian todo. De que algunas frases susurradas son profecías que se cumplen a sí mismas. Y de que algunos secretos de sangre, no importa cuán profundo los entierres, siempre encuentran forma de subir a la superficie. Miro por la ventana de mi cafetería. El sol se pone sobre montañas tranquilas. Y sé que en algún lugar, en una mansión reconstruida, mi hijo mira el mismo sol sobre una ciudad que controla. Los dos sobrevivimos. Los dos encontramos paz, a nuestra manera. Los dos cargamos la historia como peso invisible. Y tal vez eso es suficiente. No felicidad, pero suficiente. Porque al final, aquella madre tenía razón en algo. La sangre protege la sangre, incluso a distancia. Incluso cuando duele. Incluso cuando significa soltar. Y mientras ese cheque mensual siga llegando, firmado con su nombre, sabré que él también lo entiende. Que el amor puede existir sin aprobación. Que la familia puede persistir sin proximidad. Que algunos vínculos, forjados en secretos y sangre compartida, nunca se rompen completamente. Cierro la cafetería. Subo a mi pequeño apartamento arriba. Me acuesto mirando fotografías viejas. Mi hijo de niño. Inocente. Feliz. Libre. Y susurro al silencio. Hice lo que pude. Te di lo que tenía. Y si no fue suficiente para salvarte de ese mundo, al menos fue suficiente para que supieras que existía otro. Cierro los ojos. Y por primera vez en décadas, duermo sin soñar con mansiones o susurros en baños o madres manipuladoras. Solo duermo. Profunda. Finalmente. En paz con la vida que elegí. Y con el hijo que dejé elegir la suya.